¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto poder coincidir con ustedes en esta experiencia de poder platicar una vez más. Soy el doctor Rodolfo Lozano Verdiguel, coordinador de psicología y encargado del proceso de investigación de doc.com. Es una experiencia maravillosa volvernos a encontrar el día de hoy y vamos a dar unos pequeños minutos para que las personas que se están incorporando puedan llegar. Hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente, un tema que es algo común en el que todos de alguna manera hemos experimentado probablemente esta sensación terrible que la usamos con mucha frecuencia sin tener a veces claro y comprender qué es. Hoy vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad que tiene además una serie de colores y una serie de experiencias importantes para poder entender cómo funciona. La ansiedad es siempre, sin duda, una experiencia muy complicada en el proceso de vida de quienes padecen la ansiedad. La ansiedad es una condición que seguramente te vas a relacionar inmediatamente y entender qué es cuando empezamos a hablar de los síntomas y de las características. Eh, Hoy el tema nos va a llevar a poder entender las causas, las condiciones, identificar la sintomatología y cada una de las diferentes situaciones que las personas pueden vivir. Doc.com es un espacio maravilloso de atención y de ayuda para poder brindarte las soluciones y las sugerencias respecto a cualquier condición que puedas tú presentar con la ansiedad. El servicio médico y el servicio psicológico está al alcance de tu mano simplemente con una videollamada para que puedas contactarnos y podamos ayudarte y orientarte en cualquier situación. Hoy vamos a hablar nuevamente de la ansiedad. Hoy es un tema importante. Y bienvenidos a todos los que se están incorporando a este tema tan significativo respecto a cómo vivimos la ansiedad. Eh, ¿Qué pasa? La primera cosa, el primer aspecto que nos parece interesante rescatar sobre la ansiedad es la palabra miedo. Miedo siempre es una experiencia importante para entender que la ansiedad está asociada al miedo. Todos de alguna manera hemos tenido miedos, todos tenemos una sensación de preocupación, todos sentimos en algún momento una sensación de alerta, de preocupación y de pensamientos que nos llenan la cabeza todo el tiempo de preocupación y que nos hacen sentir mal. Cuando estos sentimientos duran solo unos momentos, es un miedo sano, un miedo en el que está hecho para ponernos alerta y para salvarnos de muchas situaciones. La ansiedad es una experiencia de temor, de preocupación, de alerta máxima que dura de manera pertinente y que además genera un sentimiento persistente de preocupación, no solamente por días, semanas, meses. Cuando esto ocurre de manera persistente, frecuente, y cuando los eventos de la vida empiezan a ser una experiencia repetida y las personas ante situaciones similares, constantes, experimentan este displacer, entonces hablamos de un trastorno de ansiedad. La ansiedad es un trastorno emocional, mental, que manifiesta temor y preocupación excesiva por situaciones que a veces no ameritan tanta preocupación, en donde el individuo que lo experimenta lo agranda, lo vive de una magnitud extraordinaria y esto hace que el cuerpo tenga una reacción importante. Cuando hablamos de ansiedad podemos darnos cuenta que tenemos procesos en los que el cuerpo empieza a reaccionar y de hecho son parte de los síntomas y de la sintomatología que podemos temer. Por ejemplo, existe esta reacción inmediata de síntomas físicos. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar sudoración, aceleración del ritmo cardíaco, trastornos digestivos, trastornos en el sueño, incapacidad de poder dormir o los periodos de vigilia se alteran de manera significativa,
hay sudoración, hay una sensación de nerviosismo en el cuerpo. La ansiedad es un malestar que no nos deja estar cómodos y que generalmente tiene una asociación directa con el pensamiento de ideas recurrentes de preocupación, preocupación sobre el futuro, preocupación sobre las situaciones que no podemos controlar, situaciones que no podemos manejar. La ansiedad es este paso hacia adelante en donde no tenemos el control de la vida. Aquellas personas que tienen un control excesivo y que tienen una disciplina rigurosa sobre la forma de vivir, generalmente viven ansiedad de manera muy significativa porque no tienen el futuro comprado, no tienen el futuro asegurado. Situaciones como la que estamos viviendo el día de hoy respecto al COVID nos lleva a sentir demasiada ansiedad, y justamente la ansiedad es este temor anticipado de un futuro incierto, situaciones que no podemos controlar. Estos síntomas físicos están ahí, son como la primera estrategia y la primera condición que nos hace suponer que tenemos esta situación de ansiedad. Hay síntomas cognitivos, es decir, el pensamiento se impacta cuando tenemos ansiedad. Dejamos de pensar con claridad, tenemos ideas recurrentes y totalmente repetidas, sin poder salir de esta situación, e ideas que nos hacen una y otra vez regresar al mismo episodio lleno de miedos, llenos de preocupaciones, donde hay hasta un rasgo obsesivo y compulsivo de volver a sentir y a pensar y a pensar, y esto nuevamente alimenta al estado interno de preocupación, ritmo cardíaco, sensación de temor, alerta. Tenemos, la memoria se altera de manera significativa, los procesos de atención disminuyen, las respuestas de reacción disminuyen cuando uno tiene temor, porque hay que estar alerta al máximo de la emergencia o de la supuesta emergencia. Y hay rasgos psicológicos, síntomas en donde las personas pueden anticipar que ya está próxima la situación de la ansiedad. Ya muy pronto voy a sentir esto, ya muy pronto voy a tener esta preocupación, en un momento voy a sentir este miedo. Entonces, la mente y el estado emocional se prepara para sucumbir a una situación terrible de displacer, de preocupación. Entonces, sentimientos de enojo, de miedo, de ira, de inestabilidad, de nerviosismo, de desesperación, son rasgos específicos que están cocinando, por así decirlo, preparando la situación de la ansiedad. Tenemos entonces varias situaciones para poder clasificar. Tenemos el trastorno de ansiedad por enfermedad. Hay muchas personas que no saben que están enfermas de ciertas situaciones, como problemas cardíacos, diabetes, problemas de tiroides, intestinos, ¿no? Muchos problemas digestivos también generan enfermedades que disparan y detonan cuadros básicamente de ansiedad. ¿Por qué? Porque tenemos situaciones en las que los componentes del organismo nos llevan a sentir y a drenar en nuestro organismo elementos neurotransmisores que generan estados de ansiedad. Esta sensación de nerviosismo, de preocupación, prácticamente se generan a través de enfermedades que no conocemos, y que por eso también el diagnóstico y la valoración médica es tan importante en una enfermedad de ansiedad, en un trastorno de ansiedad, para poder reconocer si hay algún componente que esté explicando. Muchas personas no tienen antecedentes en su vida, no hay ninguna situación en la familia de ansiedad, no están cursando en su vida con situaciones de estrés, no se sienten mal, no tienen que anticipar ninguna situación, no tienen que prever nada, y sin embargo experimentan esta ansiedad, y esto es uno de los componentes importantes que nos hace sospechar que la persona puede tener esta condición especial de una enfermedad específica que está promoviendo un cuadro de ansiedad. Entonces, no todos los trastornos de ansiedad se deben a una vida o una situación emocional o eventos del exterior o internos. Hay situaciones que desconocemos en nuestro organismo. Hay un trastorno conocido como trastorno de ansiedad generalizada. Es una de las muchas posibilidades.
Este trastorno es una condición repetida en situaciones muy conocidas. Las personas con trastorno de ansiedad generalizada saben en qué momento están comenzando a sentir esta condición, en qué momento se están sintiendo mal. De hecho, hay toda un ritual, hay toda una secuencia en los procesos de ansiedad donde las personas empiezan a determinar y a reconocer que tal situación, tal persona, tal lugar, tal elemento acaba de ocurrir que me dispara esta sensación de malestar. Muchas veces, la mayoría de ellas, la experiencia emocional detona en el cuerpo y segrega estas sustancias de nerviosismo y de inestabilidad, porque es la mente quien lleva esta información a nivel superior y le informa al sistema, al organismo, que está en alerta, algo está pasando que no me siento seguro. La ansiedad generalizada provoca que las personas tengan muy conocido qué lugares, qué situaciones les llevan a sentirse tan mal, y simplemente en un acto mecánico y repetido empiezan a reproducir toda la sintomatología, dejan de respirar, empiezan a sentir calor, temblor en el cuerpo, dolor, cansancio, náusea, problemas de mareo. Algunos pueden llegar hasta desmayarse en este estado de tanto displacer, y cuando la ansiedad sube a niveles muy altos se transforma en temor, temor que lleva al terror, y entonces tenemos un trastorno de pánico. La ansiedad llevada a su máxima expresión es aquí cuando ocurre la condición del pánico, el terror terrible, que la gente tiene que salir disparada del lugar donde se encuentra, y que los otros que están compartiendo la vida pues básicamente no alcanzan a entender por qué esta condición ocurre. No es fácil entender cuando uno no tiene una condición de ansiedad cómo el otro puede estar experimentando esto, si de alguna manera era tan sencillo. Es que ante los ojos del que no tiene ansiedad la vida es simple o normal o común. Para la persona que experimenta ansiedad es una experiencia de terror, es una experiencia amplificada, es el volumen máximo puesto emocionalmente, en donde se vive un caos, se vive una sensación de preocupación y pues sí, de salvaguardar la vida. Las personas con trastorno generalizado de ansiedad, si no resuelven de manera inmediata su situación, llegan a un nivel de temor y de terror que los hace reaccionar de una manera impulsiva, inmediata, y peligran indiscutiblemente. Su reacción puede ser una situación muy complicada. Tenemos trastornos diferentes. Tenemos, por ejemplo, en los niños también hay la situación de ansiedad. Tenemos un trastorno de ansiedad por separación. Generalmente los niños lo viven, aunque también los adultos lo pueden tener, cuando la persona, en este caso los pequeños, son separados del vínculo de sus padres, de este vínculo de protección, de seguridad. Se detona en ellos inmediatamente el trastorno de ansiedad por separación. Existe otro trastorno en los niños de ansiedad que lleva a un nivel muy alto de displacer, donde ocurre el mutismo, la incapacidad de hablar. A pesar de que estos chicos puedan hablar, el mutismo selectivo es una reacción de un trastorno de ansiedad que lleva a estos niños a sentir tanto miedo, tanta preocupación, que cierran el lenguaje, eliminan la capacidad verbal, quedan prácticamente anulada la expresividad, y el niño deja simplemente, se comporta en un acto de recepción, pero no de expresión. No puede expresar. El hablar le genera tal miedo, tal caos, que está lleno de una ansiedad que lo lleva a un nivel de sentirse en peligro. Cuando los niños salen de esta situación, automáticamente el lenguaje regresa, la comunicación verbal se vuelve a establecer. Hay un universo de fobias alrededor de la ansiedad, es decir, hay situaciones, todas las que uno puede imaginar, que son causante del temor. La agrofobia, por ejemplo, es una expresión en donde las personas tienen un miedo muy específico a ciertos lugares, a ciertas condiciones, ciertas personas, ciertos espacios y esquemas donde ellos saben que no se van a sentir bien. Y si de repente se encuentran en una situación inesperada, automáticamente comienza toda la sintomatología a expresarse en el cuerpo, empiezan los síntomas de la ansiedad, y la persona empieza a nublar el pensamiento y empieza a sentir
una necesidad de escapar, de fuga, de salvarse, de protegerse, y este es el gran problema con la ansiedad, porque la ansiedad, si se lograra simplemente sentir un poco de inestabilidad y de malestar y no pasara de ahí, tendría entonces la posibilidad de sentirse pleno. La dificultad de la ansiedad, ¿cuál es? Básicamente el gran problema con la ansiedad es que no tiene control. Tiene una posibilidad de seguir aumentando y aumentando sin parar, y una vez que las personas se conectan con la sintomatología, porque los síntomas de la ansiedad son como la señal de alerta, es la alarma. ¿Cómo comienza? Primero puede ser a través de una idea, un pensamiento, una emoción. Esta a su vez inyecta en el cerebro y en el sistema las señales de alerta, y el cuerpo comienza a drenar neurotransmisores que nos generan una sensación de preocupación y de alerta. El cuerpo se rompe, la inestabilidad en el cuerpo comienza a ocurrir. Entonces es necesario salvarse. Cuando estos elementos están ahí, ¿no? Aparece siempre este ritual de no poder detener. La persona con ansiedad no sabe en qué momento va a detenerse, escala, 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 y por eso las personas tienen que salir de su entorno, de la situación de emergencia, y encontrar un lugar que les dé la seguridad. El problema de la ansiedad es que si esto ocurre con mucha frecuencia, muchas ocasiones, pues prácticamente inhabilita a las personas. Tendrían que detener su trabajo, parar el auto, no subir al avión, frenar un vuelo, y entonces lo que hacen las personas es eliminar de su vida estas experiencias, y poco a poco lo que van haciendo es que van cerrando su experiencia de vida, van eliminando, ¿no? Si tengo tanta ansiedad a usar el elevador, bueno, pues subo por las escaleras, hay situaciones que se pueden resolver. Pero si el edificio tiene 150 pisos, esto sería una complicación. Si me da ansiedad volar en avión y tengo que ir a una corta distancia, bueno, pues puedo decidir optar por un transporte, ¿no? Un auto, un camión, un tren. Pero si tengo que hacer un vuelo forzosamente en avión y la ansiedad no me lo permite, pues entonces limito enormemente mi posibilidad de vida y de desarrollo. Y el problema de la ansiedad es que nos deja inactivos y nos invalida y nos impide poder desarrollar habilidades de vida, y entre más grande sea la ansiedad, menos el control. Es necesario controlar la vida, y el sujeto se vuelve el dueño de su vida en un pequeño cuarto, en un mundo muy pequeño, limitado de personas, de situaciones. Por eso es necesario que las personas acudan y que busquen ayuda. La ansiedad difícilmente se resuelve por la simple voluntad y el simple deseo de querer superarla. Generalmente es necesario un tratamiento mixto, es necesario la consulta de un médico y de un especialista que nos dé elementos en el organismo y en el cuerpo para sanar esto y ayudarnos a regular. Generalmente el psiquiatra, ¿no?, es la persona indicada que nos puede recetar un medicamento para la ansiedad y que nos genere un sentimiento de estabilidad, pero los tratamientos de esta manera requieren ser acompañados por tratamiento psicológico. Es necesario un tratamiento terapéutico por la vía psicológica que nos ayude a reeducarnos. Si bien, por un lado, el médico nos está dando un ansiolítico, un elemento que nos ayude a disminuir, deslavar los síntomas de la ansiedad, necesitamos un trabajo fuerte en la vía emocional y psicológica que nos empuje a sentir confianza, a aprender a controlar nosotros, porque la ansiedad a través del tiempo y de los meses o los años se vuelve un patrón, un hábito. Entonces la persona tiene que aprender a reeducar su sistema, y hay métodos terapéuticos a través de los cuales podemos reeducar nuestro sistema mental para poder recuperar nuestra confianza y nuestra seguridad, y frente a los síntomas de la ansiedad poder detenernos. La terapia cognitivo-conductual sin duda es un elemento muy útil para poder reeducar el sistema consciente de las personas con ansiedad y ayudarlas a transitar poco a poco en esta experiencia de poder reeducarse y poder restablecer una vida adecuada y poco a poco disminuir los síntomas. Todo este proceso es gradual, pero si las personas se comprometen en su trabajo personal, sin duda van a alcanzar en poco tiempo resultados extraordinarios que les permita
superar la ansiedad y aprender a establecer una dinámica de vida de lo más normal. Cuando uno asiste a un proceso terapéutico de consulta psicológica, no se requieren estudios específicos respecto a laboratorios o algo muy complejo. Son la entrevista básicamente y algunos cuestionarios que nos confirman las respuestas de cada persona respecto a un manual DSM-5 que nos permite conocer los estándares internacionales respecto a los rasgos de la ansiedad, y si las personas tienen estos rasgos y estos componentes se confirma un diagnóstico de ansiedad que generalmente tiene que ser tratado de manera mixta, con tratamiento médico, con mucha frecuencia, ansiolíticos o algunos elementos que permitan a la persona entrar en este orden y neutralizar toda esta sintomatología, y un tratamiento psicológico. Esto es importante. A través de la disciplina, los hábitos y la consistencia y la asistencia a los tratamientos, tanto médicos, sobre todo psicológicos, las personas van reeducando su sistema. Es decir, la huella y la cicatriz que la ansiedad deja, el tiempo que se ha vivido con ella, es muy fuerte. Entonces, lo que hace es que crea en nuestra mente una experiencia habituada, es decir, nos crea un hábito, y en el momento en que la persona se encuentra frente a la situación, vamos a ejemplificar, yo tengo muchísima ansiedad, yo soy una persona muy tranquila, muy feliz, pero si tengo que entrar a un lugar en donde hay un pasillo y hay gente, pues me genera muchísima ansiedad, empiezo a sentir palpitaciones, empiezo a sentir que no puedo respirar, pienso que me están mirando, me da mucho miedo que me vean, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ese es otro de los trastornos, el trastorno de ansiedad social, que mucha gente también puede experimentar. Siento mucho temor, que hay mucha gente que me está mirando y no lo puedo soportar. Entonces, en ese momento empiezo a sentir el sudor, me tiemblan las piernas, siento débil el cuerpo, siento que me voy a desmayar, ya no puedo caminar, me caigo en medio del pasillo y hago todos estos rituales. Cuando uno hace una terapia, uno aprende a reeducar y anticipar estos momentos. Y claro, una de las estrategias que se usan de manera frecuente en la terapia es la estrategia de exposición, es decir, poco a poco y de manera gradual llevamos el proceso, ¿sí? El proceso de que las personas lo puedan aprender y puedan reeducar su proceso. En doc.com es una aplicación maravillosa en donde el servicio tanto médico como psicológico podemos acompañarte y podemos darte las estrategias terapéuticas y los recursos médicos y las orientaciones que necesitas tanto en tu salud como salud física como en tu salud emocional. Siempre es posible encontrar una mejoría en los trastornos de ansiedad. La ansiedad es una experiencia sin duda que paraliza, que frena la vida de muchas personas y que se sienten con mucha frecuencia frustradas porque no logran superar esta condición y hacen una serie de intentos uno tras otro desde la voluntad más grande, con disciplina y con hábitos, pero las condiciones a veces no son las ideales, y las condiciones para el tratamiento se requiere del apoyo y del acompañamiento de un profesional de la salud física que te dé los componentes que tu cuerpo tiene que regular, y que para eso es básicamente el medicamento o los recursos médicos, para ayudarnos a facilitar este tránsito, esta experiencia. Hay personas que toman el medicamento y se sienten muy bien y se sienten en una posición mucho más cómoda para poder fluir y avanzar en esta condición de la ansiedad, pero no hacen terapia emocional. Entonces, muchos de estos rasgos que tenían un origen y que tenían un mal hábito no se trabajan a fondo, y con mucha frecuencia cuando el medicamento es eliminado, los síntomas vuelven a dominar la vida de la persona y difícilmente sale de este círculo vicioso, ¿no? Etapas y episodios buenos para nuevamente volver a episodios malos. Si se trabaja solo desde la parte emocional, a veces el componente médico que nos podía haber dado el ambiente maravilloso, es decir, hay que entender que la medicina en los trastornos de ansiedad nos fabrica los escenarios ideales para que la manifestación de la ansiedad se exprese en la menor intensidad.
Y cuando esto ocurre, la voluntad del sujeto tiene una fuerza extraordinaria para poder vencer toda esta sintomatología y todos estos hábitos y patrones ya condicionados que llevan a la persona una y otra vez a sentirse mal. Entonces, sin duda, ¿es posible resolver la ansiedad? Claro que sí, con trabajo mixto, con apoyo médico, con apoyo emocional. Algunas personas requieren mucho más, a veces un apoyo médico y a veces más emocional, y son etapas y son procesos. Sin embargo, esta combinación terapéutica sin duda es la mejor. La ansiedad es una de las causas más importantes junto con la depresión que frena el desarrollo de las personas, limita las posibilidades de éxito, genera miedo, preocupación, estados de terror y de conciencia equivocados sobre la realidad. Si tuviéramos esta pastillita, esta fuerza que nos dé la posibilidad de ir a la lucha en la vida, sin duda avanzaríamos enormemente y las personas que tienen ansiedad están frenadas. Entonces es importante, muy importante que la ansiedad no se acostumbren a vivir con este estado incómodo de la vida en donde la gente dice, yo ya sé vivir así, siempre tengo nervios, siempre tengo preocupaciones, todos los días estoy preocupado, todos los días me siento mal, todos los días. ¿Por qué? Porque la ansiedad te lleva a sentir problemas y malestar en el estómago, dolor de cabeza, náusea, vómito, y cuando llega a ser un proceso tan agudo, genera trastornos profundos en la alimentación, en el sueño y en la respuesta sexual. Entonces es importante que la gente se atienda, aprendan a vivir, ¿no?, de manera sana y haciendo caso a los recursos que hay para poder sanarnos. Vamos a responder algunas de las preguntas que probablemente las personas tienen. Nos preguntan, ¿cómo diferenciar ansiedad de depresión? ¿Se medica igual o similar? Son situaciones distintas. Tanto la ansiedad como la depresión, las dos son condiciones que tienen grados. Es decir, hay grados en la depresión de menor a mayor y hay grados en la ansiedad de menor a mayor. Lo que ocurre es que la ansiedad es un estado de inestabilidad, es un estado de inquietud que si esto está de manera permanente puede activar hacia el temor excesivo, el terror y a una situación de pánico. La depresión es una experiencia que anula el sentido de la vida, nos frena, nos deja en un sentimiento de amargura, de no movilidad. Ansiedad es preocupación, es escapar, es terror, es inestabilidad, es alerta. Depresión es no actividad, es dolor, es tristeza profunda, es no ganas de vivir, es no moverme, es no querer nada, es no tener sentido de vivir, no a la vida. Y acá en la ansiedad es sí a la vida, pero la vida que se me está tal vez escapando y la quiero salvar y por eso reacciono. Esto es ansiedad y esto es depresión. Ahora, son medicamentos diferentes, son condiciones distintas porque el medicamento hacia la depresión nos lleva a activar la vida y a empujar el sentido de la fuerza. El medicamento y los recursos de la ansiedad son armonizar, calmar, crear una conciencia, una estabilidad. Básicamente son las dos condiciones. ¿Qué puedo hacer? Yo tengo todos esos síntomas y no sé cómo controlarme. Pues es una oportunidad de invitarte a buscar a doc.com un espacio de cita para que un médico profesional pueda conocer e identificar los síntomas físicos, cognitivos que tú tienes y un especialista en psicología pueda conocer tu historia con la ansiedad y descubrir los hábitos que has creado con esta condición para poder reeducarte y enfrentar de una manera diferente estos síntomas, porque hay que reeducar, hay que transformar, ¿no?, la experiencia de cómo enfrentar esta situación. La persona que nos ha escrito, no sé cómo controlarme, es muy probable que tu sistema está habituado, aprendió de manera perfecta y entonces hoy ya parece que no ves salida. Sí la hay, pero es una salida que no está dentro de tu voluntad. Es necesario consultar a un profesional que te dé tips y estrategias para ti,
que te sirvan y que las puedas usar y que te pongan en una situación de exposición para que las puedas aplicar en una vida real y concreta, y muy rápido te des cuenta que tú tienes el control de tu vida y tú puedes manejar estos síntomas y superarlos y resolverlos. ¿Cómo controlar la ansiedad? Dura toda la vida, esto es importante. La ansiedad puede surgir desde la infancia, ¿no? O puede surgir en la adolescencia, y algunas personas la elevan y la extienden hasta la vida adulta, o desde la infancia puede seguir hasta la vida adulta. Puede aparecer en la vida adulta, claro, tenemos episodios de ansiedad, en cualquier momento de la vida puede ocurrir, pero sí se cura si uno se establece un programa de trabajo. Ahora, uno puede tener episodios en la vida porque estos son factores. ¿Qué detona? Los factores que detonan la ansiedad sin duda son eventos en la vida, situaciones imprevistas, violencia, agresión. Hay un antecedente importante. Aquellas personas que en su vida infantil fueron agredidas, violentadas, que vivieron bajo situaciones de muchísima injusticia, dolor, sufrimiento, son propensos sin duda a una experiencia en la vida adulta a tener ansiedad, o desde el desarrollo de la adolescencia, porque las huellas primarias de la infancia marcan el destino de muchas personas que impactan en su vida adulta con los recuerdos y toda esta historia que han tenido. Es uno de los componentes de la ansiedad importante. No dura toda la vida, aunque hay episodios, y estos episodios pueden aparecer en etapas diferentes de la vida y desaparecer para nunca más volver a ocurrir, o aparecer en otra etapa de la vida de manera espontánea por otra situación, porque la vida siempre es dinámica y porque siempre hay situaciones imprevistas, y en el proceso de la vida vamos siendo personas diferentes, y lo que en una etapa de mi vida pude tolerar sin ningún problema, sin ninguna situación, sin ninguna dificultad, en algún momento de la vida ya no lo puedo soportar y entonces tengo ansiedad. Así ocurre. Alguien dice, me agarró temor, dolor de pecho, miedo, mareos, es horrible. Eso es ansiedad. Efectivamente, esta sensación del cuerpo que se nos rompe, que no nos deja respirar, que sentimos que nos puede pasar algo, y que efectivamente hay hasta ideas e imágenes de suicidio, de muerte, me voy a morir, ¿no? Ahí llegamos al pánico, la ansiedad sube y escala hasta el nivel máximo, la gente tiene que parar de manejar, se tiene que bajar del auto porque ya no puede manejar, ya no puede caminar, porque el trastorno de ansiedad, el trastorno de pánico se ha apoderado de ellos. ¿Qué especialización de terapia es recomendable para la ansiedad? Afortunadamente hay muchos enfoques. Hoy sabemos que la terapia cognitivo-conductual es una de las más efectivas para la ansiedad, ¿no? Que hay procesos de terapia breve que pueden ser muy útiles, pero todos aquellos que vayan a través de un proceso y un trabajo de condicionamiento, trabajan sobre la conducta y enseñan a la persona a reeducar su conducta, sus actos, a no salir corriendo, a no llorar, a no huir, etcétera. Todos estos son muy efectivos porque los procesos verbales, los procesos psicoterapéuticos del habla, en donde uno expone la historia, son importantes para conocer el origen y sin duda son útiles. Sin embargo, para la brevedad y la rapidez, aquellos que impactan de manera efectiva y directa a la conducta son los más recomendables. Dice, ¿por qué da la ansiedad en la noche? Esto es muy interesante. A ver, la mente funciona simultáneamente con la experiencia de la vida a través del interior, es decir, la persona está despierta, está activa, la mente está activa. La persona va a dormir, la mente va a dormir. La persona está dormida, está inconsciente, la mente se relaja, así funciona. Entonces, cuando la noche aparece, la mente, las imágenes, los recuerdos se empiezan simbólicamente a aparecer en esta oscuridad, y entonces es cuando se aparecen, ¿no? Ya cuando no estamos trabajando, cuando no estamos activos, cuando ya no estamos con los amigos, cuando ya estamos en la intimidad de nuestra vida,
se aparecen todos estos monstruos, estas fantasmas, estas cosas oscuras de nuestra vida. La noche es el entorno, el ambiente perfecto para traernos los miedos, las preocupaciones, los malos recuerdos, la tristeza, el dolor, y ahí se detona la ansiedad. Es por eso que la ansiedad es el momento perfecto, la oscuridad, la noche. De hecho, un ejercicio interesante es, si es de día, métete a una habitación oscura, apaga toda la luz, donde verdaderamente sea oscuro, y inmediatamente sentirás cómo conecta la ansiedad, porque la oscuridad invita al inconsciente, al interior de la vida a despertar, y se aparecen, ¿no? Todo lo que llamamos fantasmas, toda esta oscuridad. Bien, ¿por qué da la ansiedad en la noche? Ya antes de dormir, y eso me prohíbe dormir en la noche. Por eso es importante que un médico te ayude a regular tu ritmo, tu cuerpo, tus síntomas, para facilitar el sueño. Los ansiolíticos facilitan el sueño y facilitan el paso del descanso, del relajamiento, porque la ansiedad llena de estrés el cuerpo. ¿Qué métodos podemos utilizar para aumentar la confianza y reeducarnos desde casa? Bien, yo te sugiero varias cosas. Uno, si tú tienes ansiedad por varias cosas, haz una lista y primero elige la que pueda ser la más sencilla, no la más importante. Generalmente, cuando yo trabajo en consulta, las personas me dicen, es que mi mayor ansiedad, tengo muchas, pero la mayor y la que quiero resolver como urgente es viajar en avión. Y viajar en avión representa un esfuerzo grande, muy grande, por todo lo que representa la vivencia y la exposición a una situación de subirse a un avión, etc. Es mucho más fácil y recomendable con aquellos procesos muy cortitos de ansiedad, ¿no? Ver a un perro, tocar a un gato, mirar la puerta abierta, escuchar pasos, ¿no? Cualquier cosa que sea relativamente fácil y que tú tengas esta ansiedad, empieza, ¿no?, a generarte estrategias primero de autocontrol. Hay que aprender a hacer estrategias de relajamiento del cuerpo y de respiración, que son como la antesala del cuerpo, en donde uno le dice al cuerpo, a ver, no, ya vi que vas a empezar a sentirte mal, ya me di cuenta que vas a empezar a temblar, ya sé que quieres huir, ya sé, no, alto. Empiezo a tener el control de la respiración, y cuando uno respira, toma aire y lo saca lentamente por la boca, uno le está diciendo al organismo, no voy a salir, no hay peligro, lo puedo controlar, y empieza a autorregularse. La respiración es el elemento psíquico que nos pone en conciencia con el hoy y el ahora, y nos enseña y nos dice silenciosamente que allá afuera no hay peligro, que estamos bien aquí adentro y que podemos seguir. Entonces respira. La gente que sabe hacer yoga, ejercicios de relajación, son maravillosos poder hacerlos con frecuencia, porque eso crea un hábito. Y cuando tengas claro, ¿no?, que estás bajo control, ponte metas chiquititas. Voy a dar 2 pasos. Solo 2 pasos y me regreso, porque si mi ansiedad lo provoca caminar en la oscuridad, me doy 2 pasos. Doy 2 pasos, me digo que estoy bien, lo hago y regreso. Mañana doy 3, doy 4, doy 5, y ve gradualmente poniéndote pequeñas metas, y felicítate porque diste 2 pasos, 3, 5, 10, y un día bajarás la escalera y podrás bajar sin necesidad de prender la luz. La ansiedad habrá superado, al menos en ese patrón equivocado. Bien. ¿Y la ansiedad y la depresión se juntan? Sí, señores, sí es posible. Es posible tener ansiedad y depresión juntas, sí. Son condiciones aparentemente por momentos opuestas, pero se combinan. Y hay momentos en que la depresión quita el sentido de vida, y en el momento que se activa la vida y la depresión disminuye, entonces se activa la ansiedad para salir corriendo y huir. Y entonces son trabajos y tratamientos mixtos muy complejos, pero sí se resuelven. Y los medicamentos, cada médico sabe qué condiciones hay que generar. A veces se activa primero y se atiende a la depresión, a veces a las 2, a veces un poco más a una, y lo mismo ocurre en los tratamientos psicológicos. Vemos de qué manera podemos trabajar aquel aspecto más fácil y viable de lo inmediato, porque es muy importante que las personas con ansiedad lo antes posible tengan éxito y logros en sus acciones, y se den cuenta que ellos pueden controlar la ansiedad sin tener que recurrir a una esperanza: dentro de 5 meses tal vez ya me cure. Esto es posible, ¿sí?
¿Cómo lidiar la ansiedad en tiempo de COVID? Bueno, hay que establecer y reeducar al sistema en nuestra casa de horarios, rutinas fijas. Pase lo que pase, yo me levanto temprano, después hago esta actividad, me baño, desayuno, voy, hago un trabajo, mis correos, escribo, hago una sesión, estudio, leo y después hago una actividad física. Es decir, cuando el cuerpo entra en un orden, la mente entra en un orden, en un diálogo para poder trabajar y para poder saber que hay un control en lo inmediato, al menos del día, el organismo deja de sentir ansiedad. La ansiedad ocurre porque no hay un orden y entonces despertamos y en una nueva experiencia sin saber a dónde, no sabemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ni qué queremos hacer. Le damos entonces oportunidad a que el espacio, ese vacío, se habite con la ansiedad o con la depresión o con ambas. Entonces toma nuestro lugar mental para hacernos sentir que la vida es difícil, que no vale la pena, que es terrible lo que nos está pasando, que lo que sigue es peor. Entonces, una mente activa con orden, horarios y trabajo específico, que además se alimenta bien, hace ejercicio y tiene actividades en la casa para sentirse útil y creativo, estamos asegurando nuestra sana salud. Está ocurriendo esto. La ansiedad te puede causar la muerte. La ansiedad como tal no causa la muerte, pero la reacción de la ansiedad que te lleva a un nivel desesperado en una persona que tiene una ansiedad tan grande que el temor sube y este lleva al terror y la persona en un acto desesperado toma las llaves del auto, arranca el auto, sale y choca y se mata. Se mató el accidente, la desesperación, la desorganización, es decir, desde ese punto de vista podríamos decir que sí, que la ansiedad lo mató, ¿no? Que fue, digamos, la chispa, ¿no? Una chispa fue la causante del incendio, pues sí y no. Es decir, el bosque se quemó por una gran cantidad de fuego que ardió al bosque, pero la chispa que originó todo es la causante de todo, sí. Ocurre lo mismo con la ansiedad, es decir, la ansiedad por eso tiene una gravedad no atenderla, porque no sabemos en qué momento no podamos detenerla y el no poder frenar nos lleve a una escala altísima de desesperación en donde tengamos que tener una reacción impulsiva que nos lleve a un caos que sí, en este ejemplo el accidente puede ocurrir. ¿La ansiedad se puede manifestar con dolores de pecho? Sí, dolores de pecho, dolor de estómago, mareos, náusea, palpitación, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, fatiga, dolor del cuerpo, rompimiento del cuerpo, sensación de malestar en todo el cuerpo. Son básicamente los síntomas más frecuentes que hablan de ansiedad. La ansiedad puede producirse por el abuso de drogas. ¿Cómo puedo controlarla al dejar las drogas? Efectivamente, esta es una condición que el uso de drogas amplía o bien genera e invita a que la ansiedad ocurra. Como se crean estados internos de sensaciones diferentes y atípicas, entonces el sistema nervioso y la psique, la mente, crean una desorganización en el interior del cuerpo, tanto física como emocionalmente. Y al no tener esta sensación de estabilidad que dan las drogas, empiezan a activarse pensamientos que llevan a una destrucción en la mente de preocupación, de temor o de deseos insatisfechos, que también cuando las drogas se eliminan, ¿no? Y no se consumen, pues ocurre, ¿no? Esta sensación de carencia, indiscutiblemente tiene uno que dejar las drogas también en un proceso médico paulatinamente, porque si no, la abstinencia, el síndrome de abstinencia nos lleva a una sensación de doble ansiedad y también es causa de por qué a veces las drogas no se pueden dejar porque genera tanta ansiedad y malestar no poder resolverlo. Entonces hay que hacer un tratamiento simultáneo, ¿no? Para las adicciones, que además acompaña el proceso de la ansiedad con un medicamento específico y además simultáneamente el tratamiento psicológico que sin duda nos va a acompañar a volvernos fuertes y que la terapia emocional es el escudo más grande que podemos tener porque es el escudo que nosotros controlamos, es el escudo que nosotros tenemos frente al mundo para poder resolverlo, ¿sí?
La ansiedad puede causar bipolaridad y ser muy irritable. Sí, a ver, la ansiedad nos lleva a estados y episodios de desequilibrio. Tengo miedo, ya no. Si lo tengo, ya no. Y entonces me hace actuar en un acto, ¿no?, maníaco de impulsividad, de hacer muchas cosas, y en un momento me puede hacer en una pausa. Estos hábitos y estas situaciones en desequilibrios no es que provoquen bipolaridad, pero impactan y de alguna manera invitan a un desequilibrio en donde sí se puede crear este estado de manía, ¿no?, y depresión, ¿no? Actividad excesiva para no actividad, y eso crea sin duda, ¿no?, una condición bipolar y favorece, si no la genera la ansiedad, la bipolaridad, sí, digamos, favorece los síntomas en aquellas personas que están en una condición así. ¿Cómo sacar la ansiedad de mi vida por completo? Bueno, primero es importante reconocer y descubrir qué la provoca, dónde se manifiesta, cómo se manifiesta, ¿sí? Porque una vez que sabes qué, cómo, dónde, cuándo ocurre tu ansiedad, puedes empezar a resolverla de cualquiera de estos aspectos. Si sé que mi ansiedad ocurre en la noche, ya sé que algo tengo que hacer en la noche. Ya sé que mi ansiedad la provoca estar dentro de un ambiente blanco. Ya sé que. Ya sé que si mi madre, mi padre me dicen tal, ocurre. Esos son los componentes importantes que ya te llevas, que ya te ayudan enormemente para poder comenzar el tratamiento. Empieza a hacer pequeños controles y cambios, ¿no?, que te permitan crear una pequeña y cortita meta para que tú tengas el control y tú sepas que puedes estar dentro de este espacio 1 minuto, 2 minutos más. Soportar o tolerar a esta persona con la cual te sientes tan ansioso, tu jefe, ¿no? Entender que tienes que tener el control de ti, aprender a usar técnicas de respiración, de control, de cuerpo, que tú puedas manejar la seguridad y el control. Si no sabes cómo, si no entiendes cómo, si desconoces por qué ocurre, cómo ocurre, cuándo ocurre, busca ayuda. Doc.com sin duda es una opción para ayudarte a trabajar toda esta sintomatología. Doc.com es muy fácil de utilizar la aplicación. Es una aplicación que está en App Store y en Play Store y que puedes a través de tu celular y de tu computadora descargarla para poder entrar de manera inmediata a través de una videollamada y tener acceso al instante de un médico y de un psicólogo, quienes te van a dar las soluciones y orientarte con la situación de tu ansiedad. ¿Cómo sacar la ansiedad por completo? Sí, es un proceso de trabajo, solo es un proceso complejo. Busca ayuda, solución médica y terapéutica y lo lograrás sin duda. Necesito ayuda, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde acudo? Bien, busca atención médica, busca atención terapéutica. Doc.com. Doc.com es el lugar ideal para que puedas recibir la orientación, la ayuda para resolver los trastornos de ansiedad. Todos tus síntomas, todo este malestar que tú tienes puede ser resuelto. Busca doc.com, baja la aplicación a tu celular, a tu computadora. Es muy seguro, es muy fácil. Los 365 días del año, las 24 horas del día estamos a tu servicio. Es una aplicación que tú decides cuándo y cómo contactar con nosotros para que podamos ayudarte a resolver y a orientarte en la solución de tu ansiedad. Un médico entenderá tus síntomas físicos, te ayudará a resolverlos, te orientará cómo poder sentirte mejor, encontrar los recursos que te hagan estar y sentirte bien. Y un trabajo terapéutico te ayudará y te vamos a acompañar a reaprender y a reeducarte para que puedas enfrentar estos síntomas mentales, emocionales y tengas tú la fuerza, la vitalidad, la energía, la emoción, la pasión por recuperar tu vida y no dejar que los síntomas de la ansiedad te destruyan y que te saquen del juego de la vida y que te impidan gozar de una vida común, natural, y que no tengas que recurrir a todos estos mecanismos que muchas veces se tienen que hacer. Vamos a ver si hay otro. La ansiedad. Bien.
Vamos a ver si hay algo más. Muy bien, entonces, vamos a ver, ok. Entonces, los invito ya, ahora sí, los invito a buscar doc.com. Ha sido, es una aplicación gratuita, es una aplicación que les va a dar este ingreso para que puedan encontrar soluciones y sentir la vida de verdad diferente. Doc.com al alcance de tu mano, nos va a dar mucho gusto poder estar contigo, acompañarte, escucharte y darte lo que tú requieres. Muchas gracias por esta experiencia, gracias por habernos acompañado, por haber estado conmigo. Espero muy pronto volver a coincidir. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Soy el doctor Rodolfo Lozano Verdiguel. Hasta muy pronto.